Hoy quiero dar este mensaje que lo he titulado Caminos que parecen correctos, pero son caminos de muerte. Esto es lo que dice la Santa Escritura. Lo que yo voy a hacer es repetir lo que dice la Escritura. Vamos a leer unos 3 o 4 versículos bíblicos. Primero vamos a leer Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Siempre leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:5. También dice Judas en capítulo 1, verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. También dice Deuteronomio 5:3, hablando el Señor a través de su siervo Moisés a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio es una repetición, por decirlo así, de la santa ley que el pueblo había recibido de parte de Jehová el Señor. Israel iba a entrar a la tierra prometida, una tierra que estaba contaminada por la maldad, el pecado de los habitantes de esas tierras. Por eso el Señor los expulsó y el mismo Dios dice que la tierra misma los vomitó por su maldad. Y a esa gente, muchos de ellos iban a ser vecinos de Israel. Y el Señor les repite de una manera y otra que vivieran una vida diferente, que fueran diferentes, que no hicieran como la gente de Canaán, sino que fueran personas distintas. Y oigamos lo que dice el siervo de Dios Moisés a Israel. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:3. Camino en este contexto se refiere al estilo de vida de una persona, es decir, la forma de vivir. Cuando la Biblia nos habla de los caminos de Dios, nos está enseñando que nos conduzcamos conforme a sus normas o sus mandamientos. En otras palabras, el Dios Santo que nos creó nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por esa razón nos ha dado su santa ley, esa ley maravillosa. ¿Para qué? Para que andemos conforme a ella y así seamos verdaderamente felices y cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. La razón de la desdicha de los humanos es el haber abandonado los caminos de Dios. Desde que los hombres y las mujeres renunciaron a Dios y decidieron vivir conforme a sus propios caminos, vino el dolor, la maldad, la oscuridad y la muerte. Esa es la verdadera causa del estado actual de la humanidad. Son muchos realmente los caminos que el ser humano ha inventado para su propio mal. Pero hoy quiero mencionar solo 4 de esa multitud de caminos que parecen correctos, pero que llevan a la muerte. Por ejemplo, el camino de la religión al gusto del ser humano. ¿Y cómo me invento esto? No lo estoy inventando. Simplemente vemos los ejemplos de la Sagrada Escritura. Caín, por ejemplo. El caso de Abel y Caín nos ilustra nuestro tema. Los dos habían recibido instrucción cómo acercarse al Creador. Ambos vinieron al altar con sus ofrendas, pero no se acercaron al altar con el mismo espíritu. Caín ofreció un servicio de adoración conforme
a sus propios criterios. Ignoró temerariamente las instrucciones del Creador e inventó una nueva forma de acercarse a Dios. Y aconteció, dice el texto bíblico, en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:3. Mientras que Abel vino al altar conforme a lo que Dios había establecido. Trajo un primogénito de las ovejas. Con este acto Abel expresa obediencia a lo que Dios había establecido. Reconoce que es un pecador y que necesita un sacrificio expiatorio. Dice el texto bíblico, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Tome nota. Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así con Caín. ¿Por qué? Abel vino a adorar a Dios como Dios lo había establecido. Caín vino a su manera y así dice el texto que no le agradó la ofrenda de Caín, ni tampoco el mismo Caín. O sea, Abel y Caín ilustran los dos caminos que los seres humanos han seguido hasta el día de hoy. El camino de Caín es el camino ancho, donde todo se vale y todas las religiones conducen a Dios. Es el criterio de los mundanos. Es la religión del hombre, con sus múltiples filosofías e ideologías que llevan a los seres humanos a la perdición. O sea, de que Caín es el inventor de una nueva religión bajo nuevos términos escogidos o seleccionados por el hombre mundano, mientras que Abel sigue la instrucción de Dios, acercándose a Dios conforme Dios lo ha establecido, es decir, a través de un sacrificio expiatorio. Otro camino que aparentemente algunos lo toman como bueno, pero es camino de muerte. Es el camino de la mercadería religiosa. Y Balaam es un ejemplo. La historia de Balaam está registrada en el libro de Números 22 y 24. Dicho hombre era un profeta que se prestaba para profetizar por pago. Un rey de los moabitas le alquiló para que maldijese a Israel. Luego aconsejó al rey impío que cómo podía corromper a Israel para que los pudiera vencer. Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, cita el caso histórico de Balaam para enseñarnos acerca de los que se meten al ministerio cristiano para hacer negocio con la fe. El apóstol Pedro lo dice de forma clarísima, hablando acerca de este tipo de gente, o hombres o mujeres que se meten al ministerio sin ser llamados, sino para alcanzar algún propósito mezquino o económico o lo que sea. Dice el apóstol Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad. Según de Pedro 2:15. Cuando un líder religioso le mueve la avaricia, está siguiendo el camino de Balaam. El dinero es su Dios, y todo movimiento gira en torno al dinero. No le importa el mal que hace a otros o a la causa de Dios con tal de conseguir lo que él quiere: dinero, poder, control. El Dios de ese tipo de líderes es el mamón de la gente mundana. Hay el otro camino que se menciona en el texto que leímos, o los textos que leímos, es el camino de la rebelión a lo que Dios ha establecido. En este caso tomo como ejemplo Coré,
El caso de Coré está registrado en el libro de Números 16. Coré instó a otros a rebelarse en contra del liderazgo de Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Número 16:3. Coré y sus seguidores fueron lanzados vivos al infierno. Alguno puede cuestionar y decir, bueno, ¿por qué fue tan severo el castigo para aquellos hombres, los seguidores Coré y sus seguidores? La razón es porque Coré y sus seguidores estaban cuestionando la soberanía de Dios e intentaban establecer otro sistema del gobierno del pueblo de Dios. Mis hermanos, el que intenta cambiar lo que la Biblia revela en cuanto al gobierno de la iglesia y su doctrina, terminará en el mismo lugar que terminó Coré y sus seguidores, tarde o temprano. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando una persona o grupo de personas quiere seguir algún tipo de religión o supuestamente el cristianismo, pero no hace caso a lo que la Biblia revela, está siguiendo la corriente del negocio de la religión. El cuarto camino que quiero mencionar hoy es el camino de la traición. Y tomo como ejemplo Judas Iscariote. Judas tomó un camino equivocado al traicionar a su maestro. Judas no consideró el amor que su maestro le había mostrado. Hasta le había brindado el gran privilegio de comer el pan de la amistad. La decisión de Judas ya había sido tomada y ya no había forma de retornar. Nadie le obligó, él mismo decidió. No sabemos los motivos que impulsaron a tomar tan terrible decisión aquel hombre, pero no tendrá excusas en la presencia de Dios en el día del juicio final. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Es muy lamentable que hagamos mal uso de nuestro libre albedrío. Precioso don nos dio el Creador, pero ay de aquel que usa el libre albedrío para su propio mal. Somos libres para hacer lo que se nos antoje o pensar como queremos, pero no debemos olvidar que daremos cuenta a Dios de nuestras acciones. La traición es un pecado grave porque hiere lo más profundo del alma. El traicionero da un beso, pero al mismo tiempo clava el puñal. El sabio Salomón escribió: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Proverbios 27:6. Los traicioneros siguen el camino de Judas y su fin será el mismo destino de Judas. En conclusión, son muchos los caminos que parecen correctos, pero son caminos que conducen al infierno. Por ejemplo, el camino fácil para hacerse rico, el camino de los vicios carnales, etcétera, etcétera. Mi amigo que me estás escuchando, ¿qué camino sigues tú? Tu destino eterno depende del camino que hayas escogido y estás siguiendo. No todos los caminos conducen al cielo, mis amigos. No se deje engañar por los mensajeros del mal. Está escrito: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:5. Solo hay un camino al cielo, mis amigos. Es un camino seguro y quien se decide a andar por ese camino nunca será avergonzado. Ese camino no es una religión. Ese camino es Jesucristo.
el Hijo del Dios Altísimo, que vino a este mundo, se hizo hombre, murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, donde está intercediendo por aquellos que en él creen. El mismo Jesús aseguró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Amigo mío, ¿quieres seguir el camino de Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Sigue sus instrucciones y llegarás al cielo. No hay otro camino, solo Jesucristo. ¿Lo tomas o lo dejas? La decisión es tuya. Oremos. Gracias, Padre. En nombre de Jesucristo, gracias. Ruego, Señor, que toque las personas que oyeron o oyen este mensaje. Abre su entendimiento, Señor, para que ellos puedan percibir el Espíritu Santo hablándole en sus corazones. Padre, bendice a cada joven, cada anciano, hombre de media vida o mujer. Padre, te ruego por ellos. Te suplico, Padre mío, que tu gracia opere maravillosamente y sean rescatadas muchas personas. En nombre de Jesucristo, Padre mío. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros y gracias por sus oraciones. Dios les bendiga.